Buen día, bienvenidos a Postdata. Es viernes 4 de agosto, le tenemos las noticias. Con la instalación de la Junta Patriótica, inició la definición y organización de las actividades que se llevarán a cabo en Morelia para festejar la independencia nacional y el natalicio de don José María Morelos y Pavón durante septiembre. El alcalde capitalino Alfonso Martínez Alcázar se manifestó preocupado por la inseguridad, pero aseguró que se tienen las condiciones para realizar los festejos patrios en Morelia. Más de 200 comerciantes ambulantes se instalarán en el primer cuadro de la capital michoacana para las celebraciones de septiembre. La Secretaría de Servicios Públicos Municipales informó que las fuertes lluvias de los últimos días no han generado inundaciones ni problemas que pongan en riesgo el patrimonio de los morelianos. El presidente municipal Alfonso Martínez informó que se sumará a las acciones legales para que se cumpla con la orden judicial y se revisen los nuevos libros de texto gratuitos, al considerarlos mediocres y aberrantes. Tras suspender labores debido a las amenazas que recibieron vía WhatsApp, el Ayuntamiento de Uruapan reportó que el 100% de los tortilleros retomaron actividades este jueves. De acuerdo al INEGI, al menos 2 de cada 10 empresas instaladas en Michoacán han sido víctimas de un delito, en su mayoría de extorsión y actos de corrupción. Por los delitos de violación y abusos deshonestos a una menor de 9 años de edad, fue vinculado a proceso Alejandro N., de profesión periodista, quien permanecerá en prisión 3 meses que se otorgaron para la investigación complementaria. Comenzamos. America will again. ¡Alerta! ¡Urgente! ¡Que renuncie el presidente! Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata, con Carlos Monge. Comenzamos. De lo que le iremos presentando. Así es que ahí estamos también a sus órdenes a través de Facebook. Estamos arrancando esta mañana, pues muy agradable, estamos a 14 grados en este momento, hace falta pues ahí algo ligero para salir de casa, si usted todavía no lo hace. Hay algunas zonas en la capital michoacana donde está en este momento cayendo una ligera lluvia, para que usted lo tenga en cuenta. Nos dice además el pronóstico meteorológico que será un día nublado, tendrá posibilidades de lluvia por ahí. En este momento hay probabilidades de lluvia en buena parte de la capital michoacana
y lo será de nueva cuenta en la tarde, por ahí de las 6, 7 de la tarde, está de nueva cuenta pronosticado que pueda haber lluvia para que usted lo tome en cuenta. La temperatura máxima hoy serán 21 grados aquí en la capital michoacana, un día que se antoja agradable. ¿Qué le parece? Y vámonos pues con las noticias, porque con la instalación de la Junta Patriótica inició la definición y organización de las actividades que llevarán a cabo en Morelia para festejar la independencia nacional, así como el natalicio de don José María Morelos y Pavón. Pues ya estamos caminando a agosto, se acerca septiembre y ya están los preparativos con motivo de las fiestas patrias. En el ánimo de enaltecer los festejos patrios y evocar el legado de las figuras emblemáticas que han forjado la historia del país, este jueves se llevó a cabo la ceremonia de integración de la Junta Patriótica de Independencia de México y José María Morelos y Pavón 2023. El evento, que fue encabezado por el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, tiene como objetivo conformar el programa de actividades con el que se estará honrando y festejando un nuevo aniversario del inicio de la gesta heroica independentista, así como el aniversario del nacimiento del generalísimo José María Morelos y Pavón. En este sentido, el edil capitalino invitó a las autoridades estatales, municipales, representantes del sector empresarial y sociedad civil a coadyuvar con los trabajos para los festejos patrios e impulsar desde su trinchera que prevalezcan los valores e ideologías de quienes nos dieron libertad. Para nosotros es muy importante el que podamos hacer un festejo muy relevante, en donde podamos resaltar toda esa historia que se forja en nuestro municipio, que nace en nuestro municipio o que aporta a nuestro país. Y por eso es importante que instalemos esta mesa para ver todas las actividades que llevaremos a cabo durante el mes patrio. En el marco de este evento, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladys Putanda Macías, en representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, destacó que ante un mundo de grandes retos y en un país que se está transformando, se requiere de una gran participación cívica de la sociedad para impulsar la identidad nacional y construir una actitud propositiva ante los desafíos que hay por enfrentar. Todos los integrantes y vocales de esta Junta Patriótica tienen la gran encomienda de planificar actividades sociales, culturales, académicas, cívicas, mismas que deberán de contribuir el poder generar en los morelianos el gran orgullo por nuestra historia y los personajes que nos dieron patria, la significación de la identidad nacional y el ánimo por seguir construyendo día a día un mejor futuro para todos. La fecha límite para la recepción de propuestas de actividades que serán incluidas en el programa general de las fiestas del mes de septiembre será hasta el 23 de agosto. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Ismeni Díaz. Bueno, pues ahí tiene usted ya los preparativos de las fiestas patrias. Parece muy rápido, pero bueno, pues ya estamos en agosto. Vaya que se nos está yendo rápido este 2023. Y bueno, el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, aseguró que en este momento trabajan para tener también las condiciones de seguridad para que se puedan llevar a cabo estas fiestas patrias. Manifestó su preocupación por la problemática que se registra a nivel Michoacán y reiteró que el municipio continúa trabajando para tener las cosas en calma, para con ello generar las condiciones necesarias y prevalezca la paz también en septiembre para que la gente pues pueda acudir a los festejos patrios con tranquilidad. Las tendremos que generar. El tema de seguridad es un trabajo día a día y lo primero es reconocer lo que pasa para poder después actuar en consecuencia. Y bueno, pues nosotros hemos estado trabajando para tener las cosas en calma. Sí me preocupa lo que se ha visto alrededor en el estado,
Sin embargo, pues vamos a seguir trabajando y hoy tenemos todas las condiciones para hacer un festejo importante patrio en Morelia. Bueno, pues Morelia también ha estado complicado en los últimos días y pues sí, qué bueno que tiene esa realidad Alfonso Martínez de que es un tema que se tiene que trabajar constantemente todos los días, porque bueno, pues Morelia no ha estado lamentablemente exenta de estas situaciones de inseguridad, como pues ahora el miércoles ya ve usted este nuevo acontecimiento acá en la zona del sur de la capital michoacana, en la glorieta del Papa, como se le conoce, y bueno, pues lamentablemente asesinaron a una persona ahí que también iba armada de copiloto en un taxi, y con un taxista que lamentablemente pues también ya se confirmó perdió la vida, una persona que pues además de andar en el taxi pues era prefeco de la secundaria federal número 1, es lo que se ha conocido hasta el momento, era prefecto, yo dije prefecto, no era prefecto en esta escuela secundaria federal número 1, y bueno, pues hoy hay una tristeza, una consternación, porque estaba haciendo sus deberes diarios, su trabajo, y lamentablemente por prestar un servicio, pues lo alcanzó la muerte, ¿no? Sin deberla ni temerla, y bueno, se vuelve complicado, y estos acontecimientos sin duda generan incomodidad, incrementan la percepción de inseguridad en Morelia, porque pues al final se convierten en hechos de alto impacto, como el que también sucedió en las Américas, y luego se remató a otra persona, lo fueron a alcanzar para asesinarlo en una combi del transporte público. Entonces este tipo de acontecimientos sin duda afectan a todos los que vivimos en Morelia. Así es que preparándose pues el alcalde, trabajando en esta situación para que haya seguridad. Ojalá que pronto estemos en mejores condiciones. Y bueno, alrededor de 200 puestos se instalarán también durante las verbenas populares a lo largo de septiembre en el centro histórico. Esto lo dio a conocer el secretario de Servicios Públicos de Morelia, Netzahualcóyotl Vázquez. Precisó que días previos a las celebraciones del 15 y 30 de septiembre, unos 200 comerciantes iniciarán con la instalación de sus puestos que se encontrarán distribuidos por el centro histórico en lugares como la Plaza Valladolid, la Cerrada San Agustín y también en San Francisco. Aparte del comercio, ya tenemos establecidas las fechas que ellos se instalan, que es el día previos con sus espacios ya asignados, que es aquí en la parte del centro histórico en Valladolid, en la parte de la privada San Agustín y en San Francisco, ¿no? Que son las áreas que tenemos destinadas para ellos, obviamente como lo hemos venido haciendo con mucho orden, y en la cual han venido ellos cumpliendo. Pues mira, son aproximadamente 200 y fracción entre la Cerrada de San Agustín, Valladolid y lo que es San Francisco. Y luego de las últimas lluvias que se han registrado en la capital michoacana, no se tienen identificadas inundaciones ni afectaciones que pongan en riesgo el patrimonio de la población, principalmente en el poniente de la ciudad, uno de los lugares más susceptibles ante este tipo de situaciones. Así lo señaló también el secretario de Servicios Públicos, Netzahualcóyotl Vázquez. Detalló que gracias al trabajo que se realizó con el desasolve de ríos y alcantarillas no se han tenido reportes de siniestros que pongan en riesgo a la población. Sin embargo, aclaró que aunque no se está exento de trombas, se tiene a personal trabajando para evitar las afectaciones menos posibles con brigadas de limpieza y la tala moderada de árboles secos o podridos. En ese sentido, lamentó que lo que se ha convertido en un problema constante en el área es donde se ubica el distribuidor vial de la salida Mil Cumbres, al precisar que cada lluvia se han afectado hasta 4 camiones, mejor dicho, se han recogido, se ha levantado basura de hasta 4 camiones de 4 metros cúbicos de material, que luego pues se encuentra ahí disperso en la zona y luego pues abona para que haya inundaciones.
Ayer nos llovió muy fuerte y no tuvimos absolutamente ningún problema. Tuvimos ráfagas de aproximadamente 45 kilómetros por hora en un momento, no permanente, pero hubo un momento en el que lo tuvimos y no tuvimos, gracias a Dios, ningún siniestro. La única parte que tuvimos ahí conflicto y que hoy entramos con brigadas fue a limpiar la parte sur de la ciudad, cerca del puente de Mil Cumbres, que ha sido un problema constante. En otros asuntos, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, informó también que se sumará a las acciones legales para que se cumpla con la orden judicial y se revisen los nuevos libros de texto gratuitos a los que consideró mediocres y aberrantes. Ante la polémica nacional sobre los nuevos libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, se sumará a las acciones legales necesarias para que se cumpla la revisión de los mismos, así como evitar su producción y distribución en las escuelas del nivel básico. Aunque no precisó las acciones a implementar, el edil de Morelia consideró necesario alzar la voz todos los mexicanos que quieran un futuro próspero para sus hijos, por lo que dijo, se sumará a las medidas que diversos sectores vinculados con la educación presenten para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lleve a cabo la revisión de los materiales. En este sentido, refirió que así como estuvo en peligro la democracia del país y se logró evitar que el INE sea tocado, ahora harán lo propio para que la educación en México no se toque ni se ponga en riesgo. Creo que debemos de levantar la voz todas y todos los mexicanos, los que queremos que nuestros hijos se preparen, los que queremos que nuestros hijos salgan adelante, los que queremos que nuestros hijos sean críticos y que aprendan matemáticas y que aprendan a ser críticos y que aprendan la historia de nuestro país como es. Nos sumaremos a todo lo que se tenga que hacer legalmente para que la educación en nuestro país no se politice y no se toque. Muchas gracias. El INE no se tocó, la educación no se va a tocar. En entrevista, el presidente municipal manifestó su preocupación ante la producción de libros de texto mediocres y aberrantes debido a que difunden las faltas de ortografía, reducen de forma drástica los contenidos de matemáticas y se cuentan mentiras sobre la historia reciente del país. En este sentido, Martínez Alcázar lamentó que mediante los libros de texto se busque politizar a la niñez y a la adolescencia de México, a la par que se fomenta la ausencia de un pensamiento crítico e individual. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Ismeni Díaz. Bueno, pues sigue la polémica con este tema de los libros y sin duda va a seguir todos los días con el avance que se está teniendo en la lectura de los mismos, en la revisión, pues se van encontrando más errores y se van encontrando más temas que resultan polémicos. Por ejemplo, ayer estuvieron circulando en redes sociales, en las críticas que hicieron algunos especialistas, por ejemplo, que en otro libro, pues ahora se encontró el error en el natalicio de don Benito Juárez. Y bueno, pues ahí otra polémica. Y luego, pues en otro aparte, en otro libro, pues hay una narración ahí que ponen a los niños a encontrar respuestas a algunas preguntas sobre un hecho que se presenta en la ciudad, que complica la labor de un prestador de servicio de transporte, y pues el planteamiento que se hace es una queja ante una manifestación que se realiza en la ciudad, nada más que no es una manifestación de la gente, no es una manifestación de algún grupo social, no son las concentraciones de acarreados que convoca en este momento Morena y el presidente López Obrador, no, el ejemplo que ponen ahí es una manifestación de fifís, así está en el libro, y entonces pues de ahí nace la pregunta y nace además pues una ideologización, es lo que comentan ahí los críticos, y pues que hay un asunto netamente partidista, parcial y desafortunado que se esté manejando este tipo de ejemplos de
fifís y chairos, y así sigue habiendo polémicas que surgen de pues esta revisión que se está haciendo a los libros de texto. 1000 polémicas sobre el asunto, por supuesto quienes le dan una crítica severa, como también lo hizo el alcalde Alfonso Martínez, y luego por otra parte, pues los defensores, ¿no? Que ya comentábamos con usted en días pasados, que porque pues es un nuevo esquema para estudiar, para entender, no solamente para poder trabajar cuando uno sea grande, dicen ahí los defensores, sino para entender todo el entorno que rodea a los niños, a los adolescentes, a los seres humanos, según el lugar donde se encuentren, en fin, pues una serie de defensas polémicas, pero lo que sí es que constantemente están saliendo errores en los libros, y luego pues temas muy polémicos que son evidentemente narraciones de acontecimientos, pero de una manera muy parcial, sin evidencias, y pues evidentemente con una ventaja para que los niños se les fomente la idea. Esa es la crítica que hacen los opositores, de que la Cuarta Transformación o Morena y López Obrador pues son así como que la gran solución a todo lo que sucede en este país. Y bueno, pues ahí está la disputa. Hay otra corriente ahí de personas que le han metido mayor sensatez y comentan pues que al final del día los que van a tener la última palabra para explicarle a los hijos, mostrarles otro tipo de documentos, otro tipo de lecturas, otro tipo de ejemplos, pues son los padres de familia. Y aún si los profesores deciden presentar a rajatabla estos libros con todos sus ejemplos y permitiendo esa carga ideológica, pues serán los padres de familia los que tengan la última palabra. Y bueno, si los profesores deciden que no y van encontrando lo que sí, lo que no es prudente manejar con los niños, pues le ayudarán con ello a los padres de familia para meterle equilibrio a lo que aprendan los pequeños. Y ahí sigue el debate. El otro que sigue muy intenso es porque se considera por especialistas que hay una disminución de material de matemáticas muy considerable que pone en riesgo el desarrollo de los niños y adolescentes en una era donde las matemáticas parecen simple y llanamente indispensables, fundamentales para poder comprender lo que está sucediendo hoy en materia tecnológica y de inteligencia artificial. Ahí pues sigue el debate. Y bueno, se suma el presidente municipal de Morelia señalándolos de mediocres y aberrantes, y dice que la educación no se toca como no se tocó el INE. Fíjese que ahí difiero por lo que hemos visto en los últimos días del INE, que ha resultado también aberrante, por ejemplo, que les haya dado lineamientos, por llamarlos como ellos les dicen, para permitir los actos anticipados de campaña. Esta burla, primero de Morena, PT y Verde, y ahora ya también de los opositores PRI, PAN y PRD, porque pues finalmente están eligiendo a su candidato presidencial desde ya, y a todo mundo le dicen, ¿no?, en lo público, que están eligiendo a un defensor de la 4T y a un defensor de la oposición. Pues al final todo mundo sabe que lo que están eligiendo es al candidato. Y esto pues habla de una precampaña anticipada, de actos anticipados de campaña que violentan las leyes, pero el INE decidió entrar a esta comparsa, entrar a esta posverdad, y entonces me parece que el INE sí se tocó. Hoy se tiene una presidencia que dista mucho de lo que habíamos visto en el pasado, en una defensa férrea de la ley y las instituciones democráticas, y hoy se aprecia una presidencia que ha mandado señales desafortunadas como esta que le acabo de comentar, o como realizar reuniones en privado con gobernadores donde no han permitido el ingreso de los periodistas. Este tipo de señales son desafortunadas. Pareciera pues que lamentablemente el INE sí se tocó. No a grado tal que pretendía López Obrador, no de una manera tan contundente,
pero finalmente se ha tocado. No sé usted qué opine, pero bueno, es la polémica que ayer se generó en torno a estos temas y a la que se subió también el presidente municipal de Morelia. Y mire, tras suspender labores debido a las amenazas que recibieron vía WhatsApp, el ayuntamiento de Uruapan reportó ayer que el 100% de los tortilleros retomaron actividades. El alcalde Ignacio Campos Equigua informó que 301 establecimientos abrieron sus puertas, algunas desde las 6 de la mañana, sin que se notificara ningún contratiempo. Explicó que fueron movilizados cerca de 150 elementos de las diversas corporaciones de seguridad, con lo que se implementaron dispositivos de inspección, recorridos de prevención y vigilancia en las calles para disuadir e identificar objetos o personas que pudieran cometer algún ilícito. Precisó que como resultado del operativo no se reportó este jueves ninguna novedad allá en Uruapan. De acuerdo al INEGI, al menos 2 de cada 10 empresas instaladas en Michoacán han sido víctimas de algún delito. Preponderantemente han sido víctimas de extorsión y actos de corrupción. Afectadas principalmente por la extorsión y el robo hormiga, prácticamente una quinta parte de las empresas instaladas en Michoacán fueron víctimas de un delito en el último año. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2022, en el estado se tienen identificadas 221.618 unidades económicas, de las cuales 47.872 fueron víctimas de un delito, es decir, 20.9%. Durante el año pasado se cometieron 85.574 delitos en contra de unidades económicas en el estado, de los cuales el 27.4% fue extorsión, el 17% actos de corrupción, el 17% robo hormiga. El costo promedio por delito en el estado es de 35.983 pesos. Sin embargo, la cifra real de delitos que se cometen es mucho mayor, ya que de acuerdo a los resultados del estudio realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 91.8% de los delitos contra empresarios no se denuncia y del 8.1% que sí se denuncian, en 96.7% de los casos sí se inició una carpeta de investigación. La cifra negra del delito en unidades económicas es de 92.2% en el estado, por arriba de la media nacional que es de 91.5%. De hecho, Michoacán es el cuarto estado que tiene mayor percepción de inseguridad entre sus empresarios, ya que 81.5% reportó sentirse inseguro, solo es rebasado por Zacatecas, Veracruz y Colima. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata, Verónica García. Y durante los primeros 22 meses del gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, en Michoacán se han registrado, escuche usted, 1,817 manifestaciones. En este caso, bueno, pues viene una disminución que le platicaba en días pasados, presumieron el gobernador Alfredo Ramírez, ahí acompañado del secretario de Gobierno Carlos Torres Piña. Lo que resulta, sorprendente en medio de estas manifestaciones que vienen a la baja en Michoacán, bueno, pues es que hay una quema de 162 vehículos en estos 22 meses. 162 vehículos en 22 meses. Se han quemado por lo menos 7 vehículos cada mes que ha gobernado Alfredo Ramírez en Michoacán. Y bueno, además de estos que se han quemado, pues hay otros 152 que han sido en algún momento también retenidos. Durante los primeros 22 meses del gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya, se registraron 1,817 manifestaciones de todo tipo, entre quema de vehículos, plantones, bloqueos carreteros y tomas de edificios públicos, de acuerdo a los primeros datos oficiales que se tienen sobre este tipo de acciones en esta administración. Las cifras expuestas por el secretario de Gobierno Carlos Torres Piña permitieron conocer que en octubre del 2021 se registró el mayor número de manifestaciones con 157, le siguió septiembre del 2022 con 155 y noviembre del 2021 con 137. En contraste,
Julio del 2023 registró el menor número con 25, luego diciembre del 2022 con 39 y abril pasado con 42. En las estadísticas oficiales, destaca el número de vehículos quemados que sumó 157 en el primer año de la actual administración y se incrementó a 162 hasta julio del 2023. Tan solo en el arranque de este gobierno, en octubre del 2021, fueron 33 vehículos calcinados y en noviembre del mismo año, 47. También resaltaron los vehículos retenidos, que sumaron 152 en los últimos 22 meses, es decir, prácticamente 7 cada 30 días. No obstante, la práctica más recurrente de manifestación en Michoacán es el bloqueo de vialidades, con un registro de 488 en octubre del 2021 y julio del 2023. Le siguió la toma de edificios públicos con 378 acciones y luego las marchas con un total de 248. En mayo del 2022 se registró el mayor número con 23. También fue considerable el bloqueo de carreteras con 217 hechos. En agosto del 2022 se registró el mayor número de bloqueos carreteros con un total de 21. Con 24 hechos, la toma de vías del tren fue una de las de menor frecuencia y se registró solo en 3 días, todos del 2021, octubre con 19, noviembre con 1 y diciembre con 4. En el caso de los plantones son los de menor recurrencia, ya que se contabilizaron solo 14 en los últimos 22 meses. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Posdata, Verónica García. Bueno, pues ahí tiene usted estos datos que pues dio a conocer el propio gobierno del estado. Ojalá que continúen con esta dinámica. Déjeme platicarle que antes en la Secretaría de Gobierno se generaba una pues vigilancia y construcción de datos de manera constante, y estas eran públicas, las compartían las autoridades para que pues usted, si las solicitaba, los periodistas, si íbamos a darnos una vuelta y las pedíamos, pues nos las daban, y eran estadísticas sobre la cantidad de manifestaciones que se daban en el estado, cuántas de esas terminaban en bloqueos, qué tipo de bloqueos eran los que se daban en el centro histórico de Morelia, en las carreteras, en las salidas y entradas de la capital o de alguna otra ciudad. En fin, había esa contabilidad, y luego el gobierno de Silvano Aureoles decidió desaparecer esa información, y bueno, pues el gobierno de Alfredo no la ha tenido tampoco ahí a la mano. Ahora hacen este corte de información porque evidentemente les representó una ventaja en las estadísticas, pues ellos pudieron ver que iban a la baja las manifestaciones y por eso es que la presumen. El reto ahora es que esta sea una información que esté ahí de manera constante, que todo mundo pueda saber pues cuál es el impacto de las manifestaciones, los bloqueos, la quema de autos, las retenciones que se hacen de vehículos también por todo el territorio estatal. Ojalá que el gobierno se transparente por lo menos en esta área y pronto sea una constante tener esta información que nos alerta, porque le reitero, si bien hay una disminución en las manifestaciones, pues está terrible todavía el tema de la quema de vehículos en el territorio estatal. 162 en el gobierno de Alfredo, 7 por mes, es cuando menos 7 al mes es el promedio. Es una cantidad pues realmente grave la que todavía se tiene aquí en Michoacán, y además pues súmele usted otros que se están reteniendo, otros 152 retenidos, pues el promedio nos vuelve a llevar casi a 7 por mes. Entonces, complicado pues todavía el panorama en materia de inseguridad, y vamos a ver si el gobierno pues decide pues mantener esta información disponible a partir de ya y no solamente cuando les convenga. Déjeme informarle también que el secretario de Salud de Michoacán, Elías Ibarra Torres, descartó que en el estado sea necesario retomar el uso generalizado del cubrebocas, como recomendó la Universidad Nacional Autónoma de México, y precisó que solo se mantiene la sugerencia de usar el cubrebocas para grupos vulnerables como embarazadas y personas de la tercera edad que van al centro de la ciudad. Señaló que en el estado no existe en este momento una alerta, ya que el número de enfermos es el más bajo desde que inició la pandemia.
Hay un decreto que publicamos en el Periódico Oficial del Estado que se recomendaba en su momento únicamente recomendación en hospitales y en adultos mayores con algunos problemas de defensas bajas, pero por el momento masivo no. Se apega, la ola nunca llega junta, los casos no llegan al mismo tiempo, ni a los países, ni al país, ni a los estados. Nosotros tenemos más o menos 4 semanas antes, podemos detectar algún indicio, ir tomando las medidas. Entonces, como lo declaró el maestro López-Gatell, a nivel nacional hay algún indicio de incremento, pero por eso Michoacán no ha bajado la guardia. Michoacán sigue en la vigilancia epidemiológica, no hemos dejado de vacunar y estamos nosotros implementando ampliamente la vigilancia epidemiológica, para no estamos en alerta. Y en otros asuntos, por delitos de violación y abusos deshonestos a una menor de 9 años de edad, ha sido vinculado a proceso ayer Alejandro, de profesión periodista, y permanecerá en prisión los próximos 3 meses mientras se desahoga la investigación complementaria, luego de lo cual podría determinarse su culpabilidad o no, y en todo caso, pues dictarle una sentencia. En dado caso de que no se logre tener todo el desahogo de pruebas, todos los elementos de la investigación en estos 3 meses, podría ampliarse el término a 6 meses y luego entonces pues conocer el veredicto del juez. Un asunto de nueva cuenta y a todas luces lamentable por todos lados donde uno lo quiera observar, lamentable por esta denuncia que presenta pues la afectada, una joven hoy que pues finalmente se atrevió a denunciar una serie de situaciones desafortunadas que hoy se investigan, que hoy se están pues por parte de las autoridades tratando de constatar si son verídicas, si son congruentes, si son sin contradicciones, etcétera. Porque en estos temas también habrá que recordar, es muy difícil que haya más testigos. Este tipo de actos deshonestos pues suelen darse sin que haya testigos, sin que haya nadie más, bajo amenazas, en fin. Son los argumentos que ayer se desahogaron en esta audiencia que se llevó a cabo, y le decía yo que resulta lamentable por todos lados porque el periodista que ha sido acusado pues es compañero de quienes pues realizamos esta profesión en Michoacán. Lo hemos visto, en mi caso lo he visto hace muchos años, realizar su trabajo en el gremio, y pues no deja de ser lamentable todo, porque además también la madre de esta jovencita, pues también la conocemos de toda la vida, ha trabajado también en medios de comunicación, en áreas vinculadas a los medios de comunicación, en el Congreso del Estado, y bueno, lamentable por todos lados tener que informar una situación de esta naturaleza, donde pues están implicadas personas con las que hemos convivido en esta labor durante muchos años. Una situación crítica, complicada, y hacemos votos pues sin duda porque haya justicia, porque todo se lleve a cabo de la manera pues más ágil y más transparente y contundente para que haya justicia. Ojalá que así sea. Y bueno, escuche usted lo que sucedió ayer en esta audiencia donde estuvo Verónica García para darle puntual seguimiento y platicarnos a todos los detalles de lo que ayer sucedió. Acusado de los delitos de violación y abusos deshonestos de una menor de 9 años de edad, fue vinculado a proceso Alejandro N., de profesión periodista, quien deberá permanecer en prisión durante los próximos 3 meses, en tanto se desarrolla la investigación complementaria de los hechos que se le imputan. En audiencia de juicio oral, el juez Cristóbal Lubiano Tena consideró que los elementos aportados por la víctima, Verónica Guante Parra, en la actualidad de 24 años, fueron suficientes para acreditar que los hechos existieron y que el imputado los cometió. Recordó que en los delitos de índole sexual la declaración de la víctima es determinante, ya que son ilícitos que se cometen sin testigos, y en las afirmaciones de la joven hubo precisión y los datos fueron coincidentes, sin contradicciones.
El Ministerio Público relató que los hechos recopilados a través de una denuncia y 2 ampliaciones permitieron conocer que los presuntos abusos se iniciaron cuando la joven cumplió 9 años de edad, el 15 de marzo del 2008, y se introdujo a su cuarto para cometer el primer abuso. El imputado era pareja sentimental de la mamá de la víctima, Verónica Parra, y de acuerdo a las declaraciones de la joven, aprovechaba las ausencias de la mujer por motivos laborales o de estudio para abusar de ella, bajo advertencia de que si decía algo le haría daño a su pareja o a su hermano. Señaló que la situación fue recurrente y ocurrió en muchas ocasiones cuando regresaban de alguna fiesta, viaje o reunión familiar, momento en el que el investigado aprovechaba para violarlo o cometer abusos deshonestos, siempre con la misma amenaza. Finalmente, el 25 de octubre del 2020, con la muerte de su bisabuela, la víctima no toleró que Alejandro acudiera al sepelio y lo corrió del lugar, lo que despertó sospechas. Meses después decidió hablar con su tía y confesarle todo, para finalmente contarle lo que ocurrió a su mamá. Los hechos de los que se acusa al imputado son los siguientes: 4 actos de violación cometidos entre el 17 y 23 de octubre del 2010, el 6 y 16 de enero del 2011 y el 10 de abril de ese año. En el caso de los abusos deshonestos, se habrían cometido el 15 de marzo del 2008, el mayo del 2010 y el 10 de mayo del 2011. El imputado fue representado por 2 abogados particulares, sin embargo, no hubo argumento inicial a favor de Alejandro. Solo se rebatieron los argumentos expuestos por la Fiscalía, al señalar que la denuncia podría haber sido manipulada, además de que no había congruencia en fechas y señalamientos contra su representado. Tras la vinculación a proceso, Alejandro N. deberá permanecer en el Cerezo Mil Cumbres. En tanto, se desarrolla la investigación complementaria hasta el 3 de noviembre próximo, aunque puede ampliarse otros 3 meses más. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Posdata, Verónica García. En entrevista, la joven Verónica Guante Parra consideró que las pruebas que se presentaron son contundentes para que se proceda contra el actual imputado, pero aclaró que prácticamente le hicieron el trabajo a la Fiscalía, ya que le acercaron todos los elementos que se requerían para lograr vincularlo a proceso. Además, manifestó su tranquilidad porque finalmente ya está sujeto a un proceso judicial y no podrá hacerle daño a nadie más. Las pruebas son contundentes gracias a mi abogado y al Ministerio Público. Estoy demasiado contenta con esta situación y pues gracias a ustedes también por darse el tiempo y de estar aquí. Más que nada, pues sí, realmente nosotros les hicimos el trabajo por esa parte, pero pues bueno, ya el que se haya judicializado pues ya también nos da un gran paso a nosotros. Mi sentir al verlo fue así como de ya te tengo aquí. O sea, fue un gran alivio, fue así como de no, o sea, es una cosa indescriptible. Estoy contenta de verlo a él sentado ya, de que está en el Cerezo. Es un alivio para mí, es un gran peso quitado de encima. Él se decía intocable y hoy al menos ya resulta que no lo es tanto. Pues nada, solamente agradecerle también a las personas que han estado haciendo difusión y han estado metiendo presión en las redes sociales, que gracias a todo esto también es un gran avance para nosotras. Bueno, pues ahí está la hoy joven ya que ha denunciado estos hechos lamentables, como le decía. Y bueno, el abogado victimal Salvador Ceja Barrera descartó que hayan existido amenazas o intentos de amedrentamiento en el caso debido a la profesión del periodista Alejandro, pero sí destacó que la Fiscalía del Estado archivó por meses estas declaraciones sin tener alguna justificación. Recordó que estaba sin ningún seguimiento desde hace 1 año y 3 meses, pero finalmente lograron reactivarla y que se procediera en consecuencia. Ceja Barrera reveló que existen al menos otras 2 personas que aseguran que fueron también víctimas de Alejandro, por lo que se les da en este momento la orientación para que puedan presentar la denuncia. No ha habido intimidación, no ha habido ninguna amenaza ni nada, pero sí en un momento dado llegamos a, pues lo voy a decir claramente, llegamos a pensar mal, ¿no?, de las autoridades, porque
Pues como ustedes pudieron escuchar, hubo inclusive hasta un archivo de la carpeta de investigación cuando a criterio del suscrito había elementos para que se judicializara. Entonces son cosas que pues tú vas a la autoridad, ves que hay un archivo, aunque es temporal y puedes tú... no había justificación para el archivo, sin embargo, pues no es definitivo. Ahí mismo en la audiencia lo expresamos que no es un archivo definitivo, no quería decir que ya no se iba a hacer nada. En lo personal, tengo conocimiento de más probables víctimas, sin embargo, yo creo que como que están en el proceso de asimilar el hecho, que ya es un proceso que ya venció Verónica, en su caso, y en un momento dado, si esas personas requieren apoyo de un servidor, lo vamos a brindar totalmente. Bueno, pues ahí tiene usted este caso, lamentable, como le decía, por todos lados, lamentable que haya todavía violaciones, que haya situaciones deshonestas con las niñas, con los niños. Sin duda es lamentable que se haya dado una situación como esta en el gremio periodístico, con gente que hemos tratado, que conocemos, y que finalmente pues nos genera sin duda sentimientos, genera situaciones complicadas, me parece que para todos, porque le decía hace rato, pues conocemos a ambas partes, conocemos a la mamá de esta joven hoy, en aquellos días una niña, y bueno, conocemos también a Alejandro, quien pues seguía vigente como periodista en diversos medios, corresponsal incluso de algunos otros a nivel nacional, así es que lamentamos. Ya le daremos todos los detalles en cuanto esto sea posible. Hoy, por cuestiones de seguridad y porque es un imputado, pues lo más recomendable es manejarlo oficialmente como se le maneja hoy a quienes están en esa condición, como Alejandro N., en este caso, hasta que pues se pueda hacer oficial ya que es culpable, si así lo dictamina el juez o no, y en todo caso o en ambos casos ya podríamos darle pormenores. En este momento lo más recomendable es no hacerlo, así es que por si usted se está preguntando si lo conocen, por qué no nos dan todos los elementos, pues estas son las razones. Esperamos que pues haya justicia a plenitud y que pronto conozcamos pues en qué termina esta situación que pues ya trae un tiempo trabajándose, como lo explicaba también esta persona que ahora usted acaba de escuchar, Salvador Ceja, el abogado victimal, y pues el trabajo que también habían ya señalado la joven y su madre en manifestaciones que se habían hecho aquí en la capital michoacana, un trabajo ya pues de años, como usted escucha, y bueno, finalmente ayer Alejandro ha sido vinculado a proceso y está ya en el Cerezo Mil Cumbres. Vámonos con más de sus comentarios, críticas, sugerencias. Muchas gracias como siempre por estar con nosotros. Eliseo Carlos Ramírez nos desea un buen fin de semana. Igualmente, Eliseo, gracias. Susana Montoya también hace lo propio, nos desea un buen fin de semana. Gracias, Susana, también para ti. Juan Alba también se suma a estos deseos. Gracias, Juan, igualmente. Teresa Aguilar, buenos días, Carlos, buen fin de semana. Que tengan un merecido descanso. Gracias, Tere, igualmente para ti. Lilia Rosales también nos desea a todos un buen fin de semana. Igualmente, Lilia. Buen día, Carlos, dice Luis Esteves. Qué lamentable escuchar a Alfonso Martínez que a través de la demagogia quiera minimizar el tema tan grave de inseguridad. Gracias también por tu opinión, Luis. Marcela Raya también nos desea un buen fin de semana. Igualmente, Marcela. Juan Velasco nos deja aquí un comentario. Dice, para tratar de contribuir, solo me parece importante aclarar que el ejemplo de la marcha FIFI aparece en un texto para bachillerato del Estado de Puebla y fue reportado por Proceso en 2020. Esto no excluye la necesaria discusión de los nuevos libros, solo es una precisión. Saludos al equipo y a la audiencia. Gracias, Juan, muchas gracias por la precisión, porque sí, efectivamente está saliendo demasiada información, demasiada polémica sobre estos libros, así es que gracias por tu aporte. Melchor Ornelas, buen día, Carlos, y deseando lo mejor para todos. Esperemos la justicia se haga
en extremo mi comentario referente al daño a la niña y la solidaridad para todos los niños. Gracias, Melchor, ojalá, creo que es el deseo de todos que haya justicia, que sea pronto, y pues en cuanto eso suceda, se la daremos a conocer. Déjeme hacer una breve pausa, regresamos. Postdata, periodismo responsable. Continuamos. El Congreso te escucha y te informa. Las diputadas y diputados legislamos para ayudar a las familias que sufren las consecuencias del uso de drogas. Por eso creamos la primera ley contra las adicciones en Michoacán, con atención especial y gratuita para niñas, niños y adolescentes. Congreso del Estado de Michoacán. El poder de la inclusión. Visítanos en congresomich.gov.mx. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Ostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. El Congreso te escucha y te informa. Las diputadas y diputados legislamos para acercarnos y trabajar de la mano con los michoacanos. Por eso, generamos un programa especial de iniciativas ciudadanas que permita más y mejores leyes construidas directamente por la gente. Congreso del Estado de Michoacán. El poder de la inclusión. Visítanos en congresomich.gov.mx. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. El Congreso te escucha y te informa. Las diputadas y diputados legislamos para reducir la inseguridad y delincuencia, haciendo uso de las herramientas a nuestro alcance. Por eso, reformamos la Constitución del Estado y aumentamos las penas hasta 60 años de cárcel. Congreso del Estado de Michoacán. El poder de la inclusión. Visítanos en congresomich.gov.mx. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros y vamos de una vez a que usted conozca cómo está el ámbito de la seguridad en nuestra entidad, en Michoacán. Vamos con el reporte de los compañeros de Red 113, sabe usted que son los especialistas que traen la cobertura por todo el territorio estatal, liderados por Marcos Morales. Mi estimado Marcos, un gusto saludarte. ¿Qué ha pasado en Michoacán en las últimas horas? Hola Carlos, muy buenos días, un gusto al poder saludarles. Comenzaremos en la Tierra Caliente, en Arteaga. Y es que 5 cadáveres con huellas de violencia fueron localizados en una zona cerril donde también fue asegurada una camioneta quemada y baleada. A temprana hora el día de ayer las autoridades fueron alertadas de que en un predio cerca de la comunidad de Castalote había 5 personas muertas, por lo que se implementó un operativo para dar acompañamiento con elementos de otras corporaciones al personal investigador, ya que dicho punto se ubica en una zona de difícil acceso y sin señal telefónica. A su arribo, los expertos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen encontraron quemada una camioneta tipo pick-up doble cabina, con varios impactos de proyectil de arma de fuego. En su interior hallaron un cuerpo calcinado. Al revisar el área a unos 80 metros de distancia, los investigadores ubicaron 4 cuerpos sin vida con huellas de quemaduras, mismos que presentan un avanzado estado de descomposición.
De los 5 fallecidos se ignora su identidad, únicamente se sabe son del sexo masculino. En tanto, en Apatzingán, pobladores de la comunidad de Loma de las Piedras reportaron daños en un vehículo a consecuencia del estallido de un artefacto que presuntamente habría sido lanzado desde un dron. No se registraron personas heridas. A través de un audio enviado a una funcionaria municipal, uno de los pobladores pidió ayuda. En dicho audio se escucha: mire, señora síndico, lo que pasó aquí en Loma de las Piedras. Mire, tiraron una bomba y se está quemando un carro. Si pudiera mandar a los soldados ahorita mismo. Lo anterior fue alertado a las autoridades federales y estatales para atender dicho reporte. La unidad siniestrada corresponde a un vehículo de la marca Nissan Sentra de color rojo, mismo que tras el estallido comenzó a arder en llamas, siendo apagado por los propios pobladores. Sin embargo, el fuego consumió la mayoría de dicho auto. Finalmente, en esta ciudad de Morelia, lamentablemente falleció el taxista que fue atacado a balazos junto con su pasajero el miércoles por la tarde en la zona de Altozano. Trascendió que el trabajador al volante respondía al nombre de Óscar, de 56 años de edad. El otro fallecido era Fernando Miguel, de 35 años de edad, contador. Del caso se supo que el profesionista, Fernando Miguel, abordó el mencionado taxi de la línea ejecutivo, indicó al conductor que lo llevara al Altozano. El taxista se desplazó sobre la avenida Juan Pablo II, después el pasajero le dijo que tomara la avenida Francisco Medina Sur. Entonces fueron interceptados por delincuentes que les dispararon e inmediatamente huyeron. Al lugar arribaron patrulleros y paramédicos, pero el contador ya no tenía signos vitales. Los socorristas auxiliaron al taxista lesionado y lo canalizaron al Hospital Los Ángeles, pero lamentablemente hace unas horas se confirmó su deceso. Mi querido Carlos, es la información. Gracias, Marcos. Lamentable, ya comentaba yo esto del taxista. Caray, también se mencionó que pues tenía otra labor, otro trabajo. Prefecto en la Federal 1, Marcos, ¿tienes ese dato? Sí, justamente esta mañana es cuando nos confirman ya esta situación. Aparentemente el tema del taxi era complementario a su otra actividad en esta escuela, donde ya incluso sus compañeros de trabajo pues han publicado algunas esquelas despidiéndolo, y para completar, como en muchos casos se hace, él realizaba labores en el taxi. Cuando sucede este ataque, pues vaya, una víctima hasta el momento se tiene como colateral, un ataque que era dirigido al pasajero. Él recibe al menos 2 impactos en el costado derecho y a la postre pues le ocasionan la muerte. Bueno, pues lamentable también lo que ha sucedido en Apatzingán, otra vez el uso de drones y causando daños. Complicado el panorama, mi estimado Marcos. Pues en la medida de lo posible disfruta el fin de semana y nos escuchamos el lunes. Claro que sí, mi querido Carlos, aquí estamos al pendiente, que tengan un excelente fin de semana. Bueno, pues ahí tiene usted el reporte también en el ámbito de la seguridad. Con ello nos vamos. Por su atención, muchísimas gracias. Que tenga usted un excelente fin de semana. Disfrútelo, por favor, descanse. Y por aquí nos encontramos el próximo lunes, ya sea que lo hagamos a través de la radio o a través de la plataforma en Facebook. Así que nos vemos o nos escuchamos el lunes.